El silencio en los aposentos imperiales era más pesado que el oro que recubría las paredes, una condena silenciosa que asfixiaba el futuro de la dinastía más poderosa del mundo. Yo sostenía al pequeño príncipe en mis brazos, sintiendo su respiración tranquila, ajena al caos que se desataba afuera, donde el sultán exigía un milagro o una ejecución para ocultar la vergüenza de un heredero que no podía oír ni hablar. La injusticia de este mundo se reflejaba en los ojos del soberano, un hombre cuya piedad se había evaporado ante el miedo a la debilidad, mirándome no como a una leal servidora, sino como al último testigo de su fracaso genético. Sabía que mi vida pendía de un hilo de seda, pues en este palacio de intrigas lo que no sirve al poder debe ser erradicado sin dejar rastro ni memoria. Me encontraba en la vulnerabilidad máxima, rodeada de guardias cuyas cimitarras brillaban bajo la luz de las antorchas, esperando la señal para llevarse al niño y a mí hacia el olvido definitivo de las mazmorras. El contraste social era lacerante. Yo, una simple sirvienta de origen humilde, protegía con mi cuerpo el cuerpo del futuro del imperio, desafiando la autoridad de un hombre que podía borrarme con un solo gesto de su mano enguantada. El sultán dio un paso al frente, su presencia imponente llenando la habitación con un aura de muerte y autoridad absoluta. Sus ojos gélidos fijos en el pequeño que jugaba con mis cabellos en un silencio absoluto y aterrador. No había espacio para la súplica en su corazón de piedra, solo la fría resolución de un líder que prefiere un trono vacío a un trono ocupado por lo que él consideraba un error de la naturaleza. Si el amanecer encuentra a este niño sin voz, el Bósforo será vuestra tumba, y el secreto morirá con vosotros. Sentenció con una voz que hizo temblar las lámparas de aceite, marcando el inicio de mi cuenta regresiva. Yo no bajé la mirada, aunque el terror me oprimía el pecho, porque sabía que en mi humilde bolso de tela escondía algo que desafiaba toda lógica humana, un objeto prohibido que había pasado de generación en mi familia de sanadores proscritos. La promesa implícita de una transformación total latía en mi interior, una chispa de rebelión contra un sistema que solo valoraba la perfección superficial. Estaba a punto de cometer el acto más audaz de mi vida, arriesgándome a ser quemada por brujería con tal de devolverle al mundo la melodía que le habían robado a este pequeño ángel antes de nacer. Crecí en los márgenes del imperio, viendo cómo la opresión aplastaba a los que no encajaban en las rígidas normas de la corte, aprendiendo que el trauma es la moneda de cambio de los pobres. Mi propia madre fue silenciada por conocer secretos que los visires preferían enterrar, dejándome como único legado el conocimiento de las vibraciones del alma y un pequeño frasco de cristal negro que nunca debía ser abierto bajo luz solar. La pérdida de mi familia me enseñó a moverme como una sombra en el palacio, observando la jerarquía social desde los rincones oscuros, comprendiendo que el poder absoluto siempre teme a lo que no puede controlar o entender. Cuando fui asignada al cuidado del príncipe sordo y mudo, sentí un vínculo instantáneo con su soledad, reconociendo en su mirada el mismo vacío que el sistema había intentado imponer sobre mi propia existencia desde que nací. El sistema de poder se cerraba sobre el niño con una crueldad metódica, tratándolo como a un mueble costoso pero inútil, mientras los médicos reales fracasaban uno tras otro con sus métodos bárbaros de fuego y acero. Yo lo veía sufrir en silencio, sus ojos buscando respuestas en un mundo de ruidos que él solo podía percibir como vibraciones lejanas en el suelo de mármol de sus aposentos. Mi dolor se entrelazaba con el suyo, creando una conexión profunda basada en la empatía de los marginados, mientras las reglas del mundo dictaban que él debía ser reemplazado por un hermano más apto.
La opresión ambiental era asfixiante. Cada susurro de los sirvientes, cada mirada de desprecio de las concubinas, eran puñaladas en el corazón de un niño que solo quería amor y comprensión en su pequeño universo de quietud absoluta. Pasé meses estudiando sus reacciones, aprendiendo a comunicarme con él a través del tacto y el ritmo del corazón, descubriendo una inteligencia brillante que permanecía atrapada tras muros de cristal invisible. La construcción de nuestra relación fue lenta y dolorosa, marcada por sus frustraciones cuando no lograba expresar lo que sentía y por mis lágrimas contenidas para no mostrar debilidad ante los espías del sultán. Me di cuenta de que su discapacidad no era una falta de alma, sino una forma diferente de percibir la grandeza de la creación, algo que la arrogancia de su padre nunca permitiría aceptar. La jerarquía social me obligaba a mantenerme a distancia, pero en la penumbra de la noche, nuestras manos se encontraban en un lenguaje secreto que desafiaba todas las leyes del imperio y de la lógica establecida. La tensión en el palacio aumentaba a medida que se acercaba el Festival del Heredero, el evento donde el príncipe debía ser presentado ante el pueblo y demostrar su capacidad para liderar. El sultán, desesperado por salvar su reputación, se volvía cada vez más errático y violento, descargando su furia contra los muros y contra cualquiera que se atreviera a sugerir que el niño era perfecto tal como era. Yo observaba este despliegue de egoísmo desde mi posición de servidumbre, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho contra un hombre que prefería ver muerto a su hijo antes que ser el hazmerreír de sus generales. Las sensaciones de injusticia me daban la fuerza necesaria para preparar el ritual prohibido, aceptando que mi destino estaba sellado desde el momento en que decidí que este niño no sería una víctima más de la soberbia imperial. Recordaba las historias de mi madre sobre cómo el sonido no solo entra por los oídos, sino que emana desde el centro de la tierra hacia los huesos de los elegidos. El frasco de cristal negro contenía una resina extraída de las cuevas más profundas de Anatolia, un elemento que, según la leyenda, permitía al espíritu sintonizar con la frecuencia del universo mismo. Sabía que usarlo era invocar fuerzas que la religión del Estado consideraba demoníacas. Pero ¿qué demonio podría ser peor que un padre que planea el asesinato de su propio hijo por una cuestión de orgullo? La opresión se volvió física, un peso en mi estómago que no me dejaba comer ni dormir, mientras las guardias del sultán marcaban mis movimientos con una sospecha creciente que me obligaba a ser más cautelosa que nunca. Finalmente, la noche antes de la gran presentación, la orden fue clara. Si al amanecer el niño no hablaba, ambos desapareceríamos sin dejar rastro de nuestra existencia en los registros del palacio. Me quedé a solas con él en la inmensidad de la habitación, sintiendo el vínculo emocional en su punto de máxima intensidad, mientras él me miraba con una confianza que me partía el alma en 1000 pedazos. Era el momento de actuar, de cruzar la línea entre la sirvienta obediente y la mujer que cambiaría el destino de una nación entera con un solo acto de fe prohibida. El sistema de poder creía habernos vencido, pero no contaban con que el amor de una protectora es más fuerte que 1000 ejércitos y más antiguo que cualquier ley escrita por la mano del hombre ambicioso. Durante esos meses de angustia no estuve sola en mi vigilancia. El general Karim, el hombre más cercano al sultán y su brazo ejecutor, empezó a frecuentar los aposentos con una regularidad que me ponía en guardia. Al principio, sus visitas eran frías y profesionales, destinadas a supervisar que yo no intentara nada contra la seguridad del trono, pero gradualmente sus ojos empezaron a buscar los míos con una intensidad que no tenía nada que ver con la vigilancia. Karim era un hombre de acero, curtido en 1000 batallas, cuya rigidez emocional era famosa en todo el imperio,
pero al ver mi dedicación al niño, algo en sus defensas empezó a resquebrajarse de manera evidente. Los silencios significativos entre nosotros se volvieron más largos, cargados de un subtexto que hablaba de una admiración prohibida que crecía en la sombra de la crueldad del soberano. Nuestra aproximación fue gradual, naciendo de pequeñas conversaciones sobre el deber y el sacrificio que tenían lugar cuando las sombras se alargaban en los pasillos de mármol. Él observaba cómo yo calmaba las crisis del príncipe con solo una presión en su mano, y pude ver en su rostro una vulnerabilidad que nunca mostraba ante sus soldados, una grieta en su armadura de guerrero. Un día, mientras yo intentaba consolar al niño tras una visita especialmente dura del sultán, Karim se acercó y colocó su mano sobre la mía, un gesto simbólico de protección que me dejó sin aliento por su audacia y su ternura. No dijo nada, pero el calor de su piel contra la mía comunicó una promesa de apoyo que valía más que 1000 palabras de amor, un vínculo forjado en la resistencia silenciosa contra la tiranía que ambos servíamos por obligación. Los micromomentos de vulnerabilidad se multiplicaron, una mirada compartida sobre la cuna del príncipe, un suspiro de alivio cuando el niño finalmente dormía, o un roce accidental mientras compartíamos un vaso de agua en la penumbra. Karim empezó a cuestionar las órdenes de su señor de manera sutil, retrasando los informes sobre el estado del niño para darme más tiempo, arriesgando su propia cabeza por una sirvienta que apenas conocía. La tensión romántica se volvió casi insoportable, una electricidad que vibraba en el aire cada vez que estábamos en la misma habitación, mezclándose con el miedo constante a ser descubiertos por los espías del visir. Él veía en mí una fuerza que lo cautivaba, una dignidad que no dependía de títulos o riquezas, y yo veía en él al hombre que su alma anhelaba ser fuera de las rígidas leyes de la guerra. El riesgo social era inmenso. Un general y una sirvienta eran una combinación imposible, un escándalo que terminaría en ejecución pública si llegaba a oídos de la corte. Sin embargo, Karim no retrocedió. Su comportamiento cambió de la frialdad absoluta a una lealtad feroz hacia mí, convirtiéndose en mi único aliado real en un palacio de enemigos declarados. Sus diálogos eran cortos pero impactantes, cargados de promesas implícitas de una vida diferente si lográbamos superar la crisis que se avecinaba sobre nosotros. Me confesó, en un susurro que me quemó la piel, que nunca había visto tanta luz en un lugar tan oscuro como la que yo emanaba al cuidar al heredero silenciado. Estas revelaciones emocionales parciales me daban la esperanza necesaria para seguir adelante, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola en mi lucha por la vida del pequeño. A medida que el vínculo crecía, Karim comenzó a actuar como un antagonista activo contra los planes del sultán, saboteando sutilmente las reuniones donde se decidía el destino del niño para ganar días preciosos. Su transformación fue visible para mí. La rigidez de su espalda se suavizaba ante mi presencia, y sus ojos gélidos recuperaban un brillo de humanidad que el campo de batalla le había arrebatado años atrás. Estábamos unidos por un secreto emocional y por la responsabilidad compartida de salvar a un inocente, una conexión que trascendía lo físico para convertirse en una unión de almas en medio del caos. El romance no nació de la atracción superficial, sino del reconocimiento mutuo de nuestras heridas y de la decisión heroica de proteger lo que es puro en un mundo contaminado por la ambición desmedida del poder total. ¿Crees que el amor entre un general y una sirvienta es suficiente para detener la mano de un sultán decidido a borrar su pasado, o están ambos caminando directamente hacia una trampa mortal decorada con seda y oro? ¿Serías capaz de arriesgar tu posición y tu vida por proteger a alguien que el mundo considera defectuoso, sabiendo que el precio de tu bondad podría ser el cadalso?
Déjame tu opinión en los comentarios, porque la verdadera tormenta está a punto de desatar la magia más prohibida de este imperio. La gran crisis estalló cuando el visir, un hombre cuya lengua era más venenosa que la de una cobra, descubrió mis visitas secretas a las antiguas ruinas del palacio para recolectar los ingredientes finales del ritual. Implementó una armadura de mentiras, acusándome ante el sultán de estar usando magia negra para maldecir al príncipe y robarle la voz para siempre en beneficio de una potencia extranjera. El soberano, ya paranoico y cegado por el orgullo, no dudó en creerme capaz de tal traición, viéndome ahora no como una sirvienta inútil, sino como una amenaza real a la estabilidad de su trono. Fui arrestada violentamente frente al niño, quien gritó en un silencio desgarrador mientras los guardias me arrastraban por el suelo, ignorando mis súplicas de que solo intentaba salvar su vida y su futuro heredado. La conspiración era perfecta. Habían plantado pruebas falsas en mis aposentos, incluyendo un frasco de veneno y cartas cifradas que sugerían un complot con los enemigos del imperio en las fronteras del este. El príncipe fue puesto en riesgo real de ser declarado maldito por el consejo religioso, lo que significaba una ejecución ritual para limpiar la mancha de la supuesta brujería que yo le había impuesto. Me llevaron a las mazmorras más profundas, donde la humedad calaba los huesos y la esperanza se apagaba con cada goteo de agua en las paredes de piedra fría y oscura. Sentí una separación que me desgarraba el alma, sabiendo que el niño estaba solo, rodeado de lobos que querían su muerte para escalar posiciones en el poder, mientras yo esperaba mi propia sentencia por un crimen que nunca cometí. El sufrimiento fue intenso. Los interrogatorios se convirtieron en sesiones de tortura psicológica donde intentaban obligarme a confesar mi culpabilidad y a delatar a Karim como mi cómplice en la supuesta traición. El dilema moral para Karim era devastador. Si me defendía públicamente, confirmaría las sospechas del visir y ambos seríamos ejecutados de inmediato, dejando al príncipe totalmente desprotegido en manos de sus verdugos. Lo vi a través de las rejas de mi celda por un breve segundo, su rostro una máscara de agonía y conflicto, debatiéndose entre su honor como soldado y su amor por la mujer que le había devuelto la vida. La presión institucional era asfixiante, con el consejo exigiendo mi cabeza para calmar la supuesta ira divina que había dejado mudo al hijo del gran sultán frente a todos sus súbditos. La ruptura total ocurrió cuando el sultán firmó el decreto de mi muerte y el de la reclusión perpetua del príncipe en una torre aislada, borrando cualquier rastro de nuestra existencia en la corte. El escándalo sacudió los cimientos del imperio, con el pueblo murmurando sobre la sirvienta bruja y el niño, sin alma, que traería la ruina sobre todos nosotros si no eran eliminados. Me sentía en el punto de pérdida total, viendo cómo todo lo que había construido con amor y paciencia era destruido por la maquinaria de odio de un hombre que no sabía ser padre. Cada acusación pública era una herida en mi dignidad, pero me mantenía firme, negándome a darles el placer de verme quebrada, manteniendo la fe en la resina prohibida que aún llevaba oculta en un doble fondo de mis harapos. La traición me rodeaba, por todas partes, incluso entre las demás sirvientas que antes me llamaban hermana y que ahora señalaban mi celda con miedo y desprecio para ganar el favor de los nuevos amos del palacio. Sentía la presencia de la muerte acechándome en cada sombra, pero mi preocupación no era por mi propia piel, sino por el destino del pequeño que pronto sería llevado a su prisión de piedra. El dilema de Karim llegó a su punto de quiebre cuando se le ordenó dirigir el pelotón de ejecución que terminaría con mi vida al rayar el alba del día siguiente. El sufrimiento alcanzó niveles insoportables, una agonía lenta donde cada latido del corazón recordaba el tiempo que se agotaba y la gran amenaza que estaba a punto de consumarse. La conspiración había ganado la batalla,
y la sombra de la horca se proyectaba sobre mi futuro con una claridad que me helaba la sangre en las venas. Pasé la última noche en oración, no a los dioses del imperio, sino a la energía ancestral que habitaba en el frasco negro que logré conservar gracias a la astucia que solo el miedo real puede otorgar. Sabía que la gran amenaza no era solo mi muerte, sino la oscuridad eterna que caería sobre el príncipe si no lograba realizar el ritual antes de que el hacha cayera. La presión pública exigía sangre, y el sultán, herido en su vanidad, estaba dispuesto a dársela para cerrar este capítulo de su vida de una vez por todas. Me sentía sola en el universo, una pequeña mota de polvo frente a la inmensidad de un sistema que aplasta la verdad para proteger su propia imagen de perfección absoluta. La ruptura era definitiva, ya no era la sirvienta, ya no era la protectora, solo era un cuerpo esperando el final de una jornada que parecía destinada al fracaso y al olvido. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo sangre, como si el cielo mismo estuviera de luto por la injusticia que estaba a punto de cometerse en el patio central del palacio. Fui conducida hacia el cadalso, caminando descalza sobre las piedras, frías, mientras la multitud gritaba insultos y me arrojaba inmundicia desde las gradas del anfiteatro imperial. Vi a Karim allí, firme, pero con los ojos llenos de una determinación suicida, listo para dar la orden que lo perseguiría por el resto de su eternidad si no ocurría un milagro. El príncipe fue traído para observar la ejecución de su única amiga, un acto de crueldad final del sultán para limpiarlo de mi supuesta influencia maléfica antes de encerrarlo para siempre. El dilema moral de todos los presentes vibraba en el aire, una tensión que podía cortarse con un suspiro mientras el verdugo preparaba su herramienta de trabajo con una indiferencia que me causaba náuseas. En ese momento de ruptura total, cuando la esperanza era solo un eco lejano en mi memoria, saqué el pequeño frasco de cristal negro que había escondido bajo mi lengua con una habilidad desesperada. El visir gritó al ver el objeto, ordenando a los guardias que me detuvieran, pero la sorpresa fue tal que por un segundo el tiempo pareció detenerse para todos los implicados. Era el punto de casi pérdida total, el último aliento antes de la caída. Pero mis dedos apretaron el cristal con una fuerza que no sabía que poseía en mi cuerpo debilitado. Miré al príncipe por última vez, transmitiéndole toda mi fuerza a través de la mirada, mientras Karim daba un paso adelante, desenvainando su espada no para ordenar mi muerte, sino para protegerme de los guardias que se abalanzaban. El caos estalló en el patio y, en medio de la confusión, realicé el acto que cambiaría el mundo para siempre ante los ojos atónitos de una nación entera. Vertí la resina sagrada no sobre mis heridas, sino sobre mis propias manos, y las extendí hacia el príncipe, gritando un conjuro antiguo que mi madre me enseñó en susurros antes de morir bajo el peso de la misma ley. La luz que emanó de mis palmas no era de este mundo, una energía vibratoria que hizo que el suelo de piedra temblara y que el silencio del niño fuera roto por una frecuencia que solo el alma puede escuchar. Fue un dilema de vida o muerte, ejecutado en una fracción de segundo, una apuesta desesperada contra el destino que el sultán había escrito para nosotros con su pluma de arrogancia. La crisis había llegado a su punto de no retorno, y el destino de todo el imperio dependía ahora de una reacción química y espiritual que desafiaba 1000 años de tradición y poder. El aire se llenó de un zumbido eléctrico, y el mundo contuvo el aliento mientras la sombra de la muerte luchaba contra la luz de la verdad más profunda. El clímax de la tragedia se convirtió en el escenario de lo impensable, con el tiempo ralentizado mientras el príncipe extendía sus pequeñas manos para tocar la luz que emanaba de mi sacrificio final.
La separación se desvanecía, la traición quedaba suspendida en el aire como un recuerdo borroso, y solo quedaba el latido de un corazón que se negaba a dejar de luchar por lo que era justo. Karim luchaba a mi lado, un muro de acero, contra la marea de odio, dándome los segundos preciosos que necesitaba para completar la unión de las almas. Sentí cómo la energía me abandonaba, drenando mi vida para dársela a él, aceptando mi destino con una sonrisa de victoria, mientras el velo del silencio empezaba a rasgarse con un estruendo celestial. Era la gran ruptura, el clímax de una vida de dolor que finalmente encontraba su propósito en el acto más puro de amor y rebelión que el palacio de Topkapi había presenciado jamás. Tildil, estruendo del silencio rompiéndose, fue como el choque de dos océanos, una vibración que derribó a los guardias y dejó al sultán de rodillas, tapándose los oídos ante una frecuencia que el poder no podía soportar. El niño, que nunca había emitido un suspiro, abrió la boca y de su garganta brotó una nota pura, una voz que no era la de un infante, sino el eco de 1000 generaciones de ancestros clamando por justicia. Fue el momento de la decisión final, donde la realidad se transformó ante los ojos de los incrédulos visires que veían cómo la supuesta brujería se convertía en un milagro de proporciones divinas. El enfrentamiento con el sistema fue total. La ley que lo declaraba inválido se hizo añicos con su primer grito de vida, una declaración de existencia que resonó en cada rincón de la ciudad de Estambul. El príncipe ya no era un mudo, era el portador de la melodía perdida de su estirpe, recuperada por el sacrificio de una mujer que el mundo despreciaba. Karim se mantuvo firme entre el cadalso y el sultán, su espada apuntando al corazón de la tiranía mientras protegía el momento sagrado de la transformación definitiva del heredero. La decisión de Karim fue clara, ya no servía a un hombre, sino a la verdad que acababa de presenciar, quebrando siglos de tradición militar para seguir el dictado de su corazón enamorado y justo. El sultán, viendo la luz emanar de su hijo y la lealtad de su mejor general perdida para siempre, tuvo que enfrentarse a su propio vacío moral en una escena pública altamente dramática. La transformación se confirmó cuando el niño caminó hacia su padre y con una voz que llevaba el peso de la sabiduría antigua, pronunció su nombre con una claridad que heló la sangre de sus verdugos. La quebra de la regla era absoluta. El mudo hablaba y sus primeras palabras fueron de perdón y de mando, asumiendo su destino con una dignidad que su padre nunca tuvo. Yo caí exhausta, sintiendo que mi vida se desvanecía, pero el niño corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo que irradiaba un calor curativo, devolviéndome la energía que le había entregado en el ritual. Fue una elección clara de su parte, demostrando que su primera lealtad no era hacia la corona, sino hacia el alma que lo había rescatado de la oscuridad perpetua de su soledad. El sistema, representado por el visir aterrado, intentó intervenir, pero el pueblo, testigo del milagro, se alzó en un clamor de asombro que obligó a las autoridades a retroceder ante la evidencia de lo sagrado. Fue un clímax intenso pero lleno de una belleza dolorosa, donde la justicia poética se cumplía no con sangre, sino con la restauración de la armonía perdida en el corazón del imperio. La transformación del príncipe era el espejo de mi propia evolución, de sirvienta invisible a arquitecta de un nuevo tiempo basado en la conexión y la verdad. La escena en el patio se convirtió en un santuario improvisado, con el sol iluminando el abrazo entre la protectora y el heredero, bajo la mirada atónita de una nación que acababa de redescubrir la esperanza. El sultán, finalmente quebrado por la magnitud de lo que había intentado destruir, bajó la cabeza en señal de derrota, reconociendo que su poder era ceniza frente a la magia de la lealtad desinteresada.
Fue el enfrentamiento decisivo donde la tradición rígida se doblegó ante la necesidad de evolución, marcando el fin de una era de sombras y el inicio de un reinado de luz. Karim enfundó su espada y se arrodilló ante nosotros, no por miedo, sino por respeto a la fuerza que había logrado lo que sus armas nunca pudieron, la redención de un alma y de un imperio. El aire, antes denso por la muerte, se llenó de una frescura primaveral, simbolizando el renacimiento de todo lo que creíamos perdido bajo el peso de la ley injusta. Cada palabra pronunciada por el niño era una puñalada al viejo sistema de prejuicios, una declaración explícita de que la perfección reside en la capacidad de amar y ser amado por encima de cualquier capacidad física. La transformación confirmada del príncipe nos dio a todos una nueva razón para creer en lo impensable, desafiando las estructuras de poder que se alimentan del miedo a lo diferente. Fue una elección pública que cambió el curso de la historia, elevando a la humilde sirvienta a la categoría de madre espiritual del futuro sultán, un estatus que ninguna conspiración podría ya arrebatarme. El clímax emocional cerró con el niño de pie en el centro del cadalso, transformando el instrumento de muerte en un podio de vida desde el cual proclamó el inicio de una era de piedad y comprensión. La victoria fue completa, no por la fuerza de la espada, sino por la fuerza de una nota musical que el universo se había negado a silenciar para siempre. Años después, el Palacio de Estambul ya no era la jaula de silencio que recordaba, sino un centro de sabiduría donde la voz del nuevo sultán guiaba al pueblo con una justicia que nacía de su pasado de dolor. La recompensa emocional fue ver cómo las leyes cambiaban para proteger a los vulnerables, inspiradas por la historia de aquel niño que nació sin voz y que ahora hablaba por todos los que el sistema intentaba ignorar. Mi transformación final fue completa. Ya no era la sirvienta de las sombras, sino la consejera más cercana del trono, viviendo un nuevo equilibrio emocional al lado de Karim, quien colgó sus armas de guerra para dedicarse a la reconstrucción del honor imperial. El deserto inspirador de nuestra jornada nos enseñó que el destino no es algo escrito en piedra, sino algo que se forja con cada acto de valentía y fe en lo que no se puede ver. La sensación de destino cumplido me envolvía cada tarde mientras observaba al sultán caminar entre su gente, escuchando sus problemas con la misma atención con la que yo escuchaba su corazón en los días de oscuridad. El contraste entre el inicio de mi vida, marcada por la pérdida y la opresión, y este presente lleno de luz, era el testimonio más grande de la capacidad humana para transmutar el sufrimiento en sabiduría. Cada rincón del imperio reflejaba esta nueva armonía, con escuelas y hospitales donde el conocimiento prohibido de mi familia ahora se enseñaba abiertamente para sanar a los necesitados sin miedo a la persecución. Mi relación con Karim maduró hacia una paz profunda, un amor que ya no necesitaba ocultarse tras velos de seda o pasillos oscuros, sino que brillaba con la fuerza de una verdad conquistada en el campo de batalla de la vida. La transformación final se manifestaba en la forma en que el pueblo nos miraba, no con el miedo de antaño hacia el poder absoluto, sino con el respeto que se le tiene a quienes han bajado a los infiernos para traer de vuelta la luz. El desierto de nuestra historia entregó una recompensa que superaba cualquier tesoro material. La certeza de que ninguna vida es un error, y que cada silencio contiene una canción esperando el momento justo para ser liberada. Reforzamos el contraste entre el ayer de 1900 y injusticias y el hoy de oportunidades, dejando un legado que duraría mucho más allá de nuestros nombres grabados en el mármol de las tumbas reales.
Sentí que mi misión había terminado, no con una despedida, sino con la apertura de un camino infinito hacia un futuro donde la compasión es la única ley que rige el corazón de los hombres. El nuevo equilibrio emocional que reinaba en nuestras vidas era la base de un imperio que se negaba a volver a las sombras del prejuicio y la crueldad gratuita. Reflexioné simbólicamente sobre el pequeño frasco negro, ahora vacío de su resina, pero lleno de la memoria de un milagro que salvó no solo a un niño, sino a la conciencia de una nación entera. La mudanza de estatus fue solo una consecuencia externa de la verdadera revolución que ocurrió en nuestro interior, permitiéndonos ver la grandeza de la creación en cada detalle del mundo que antes nos parecía una prisión. Nos sentíamos parte de un diseño mayor, de un destino cumplido que nos recordaba que el amor es el hilo conductor de toda la historia humana, capaz de tejer milagros donde otros solo ven desesperanza. El desierto inspirador cerró nuestra jornada con la promesa de que, mientras existan almas dispuestas a sacrificarse por la verdad, el silencio nunca volverá a reinar sobre la tierra de los valientes. En la quietud de mi vejez, miro hacia atrás y entiendo que la verdadera magia no estaba en el frasco, sino en la voluntad de no rendirse ante lo que parece imposible por amor a otro ser humano. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de devolverle la voz al silenciado y la dignidad al oprimido, transformando para siempre el curso de los imperios y de las almas que se atreven a creer. Si esta historia de fe, coraje y milagros en el corazón de Estambul ha tocado tu espíritu, te invito a unirte a nuestra comunidad para seguir descubriendo los misterios que el destino nos tiene reservados. Suscríbete y camina con nosotros en estas jornadas de transformación, porque cada vida es un relato, esperando ser contado con la intensidad del corazón. Suscríbete para más historias de alta intensidad emocional.